Hola, sean todos bienvenidos. Esta semana me estaba yo preguntando qué es la felicidad. Y bueno, como tengo un poquito de tiempo libre, me di a la tarea nuevamente de tener una plática al respecto con este robot. Y pues la verdad es que nuevamente me sorprendió, nuevamente fue una plática bastante agradable, bastante edificante diría yo. No esencialmente reveladora, pero sí me pareció bastante entretenida. Y bueno, no voy a hacer el cuento largo porque de por sí ya se alargó mucho esta plática, lo vamos a ver, pero vamos a las preguntas que le empecé a hacer yo a esta inteligencia, ¿sale? En primer lugar, aunque para todos es una cosa diferente, quisiera que me explicaras, por favor, qué es la felicidad. La felicidad es un estado emocional positivo que se caracteriza por sentimientos de satisfacción, alegría, plenitud y bienestar general. Es un estado subjetivo que puede ser experimentado de diferentes maneras por diferentes personas. La felicidad puede ser el resultado de diferentes factores, como lograr una meta importante, tener relaciones satisfactorias con otras personas, sentirse a gusto consigo mismo y su vida en general, tener salud física y emocional, tener un sentido de propósito y significado en la vida, entre otros. Es importante destacar que la felicidad no es un estado permanente, sino que puede ser influenciada por situaciones y circunstancias externas. Además, la felicidad es un concepto complejo y puede variar en función de la cultura, la edad, la personalidad y otros factores individuales. En resumen, la felicidad es una experiencia emocional positiva que se puede experimentar de diferentes maneras y puede ser influenciada por diferentes factores. Ahora, ¿qué tanto podemos decir que las opiniones ajenas influencian nuestra perspectiva de la felicidad? La influencia de las opiniones ajenas en la felicidad de una persona puede variar dependiendo del individuo y de la naturaleza de esas opiniones. Por un lado, las opiniones positivas y de apoyo de amigos, familiares y seres queridos pueden tener un impacto positivo en la felicidad de una persona, ya que le brindan un sentido de conexión, apoyo emocional y valoración. Sentirse valorado y aceptado por los demás puede aumentar la autoestima y la sensación de bienestar emocional, lo que puede contribuir a la felicidad. Por otro lado, las opiniones negativas o críticas de los demás pueden afectar negativamente la felicidad de una persona, especialmente si la persona es altamente sensible a la opinión de los demás. Las críticas pueden hacer que una persona se sienta insegura, poco valorada o inadecuada, lo que puede disminuir la felicidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la felicidad debe ser principalmente interna y no debe depender exclusivamente de las opiniones de los demás. Una persona que se enfoca demasiado en la aprobación de los demás puede sentirse infeliz y frustrada, ya que nunca puede complacer a todos. Por lo tanto, es importante que una persona aprenda a encontrar su propia felicidad y no depender exclusivamente de las opiniones de los demás. ¿Ok? Se me ocurre, socialmente hablando, ¿hay una estructura de la felicidad? La idea de una felicidad estructural se refiere a la posibilidad de crear estructuras sociales que fomenten y apoyen la felicidad de la población en general. Aunque la felicidad es un estado subjetivo e individual, hay ciertas condiciones sociales y estructurales que pueden influir en la capacidad de las personas para experimentar la felicidad. En este sentido, algunas investigaciones han identificado factores sociales y estructurales que se relacionan con mayores niveles de felicidad en la población. Por ejemplo, algunos estudios sugieren que las sociedades que tienen una mayor igualdad económica, una buena calidad del medio ambiente, una fuerte cohesión social y una buena gobernanza tienen poblaciones más felices y saludables en general. Además, algunas políticas públicas y programas sociales también pueden fomentar la felicidad en la población, como el acceso a servicios de salud mental, el apoyo a la educación y la capacitación, la promoción de estilos de vida saludables, el acceso a espacios verdes y la promoción de la inclusión social. En resumen, aunque la felicidad es principalmente un estado subjetivo e individual, las estructuras sociales y las políticas públicas pueden influir en la capacidad de las personas para experimentar la felicidad y el bienestar en su vida diaria. He encontrado que es común hablar de que los medios de comunicación establecen
un ideal de lo que debe hacernos felices. Pero este ideal, a final de cuentas, choca de frente con pues, la realidad de la vida diaria. En este sentido, mi pregunta sería, ¿por qué nos afecta tanto de todas maneras este ideal? Si, bueno, ya también en el entendido de que se supone que sabemos que a final de cuentas, pues este ideal es una mentira. Los medios de comunicación y la publicidad pueden crear un ideal de felicidad que a menudo está desvinculado de la realidad y puede no ser alcanzable para la mayoría de las personas. Estos mensajes a menudo promueven la idea de que la felicidad se logra a través del consumo de ciertos productos o servicios, o a través de ciertas experiencias de vida, como tener un cuerpo perfecto, viajar a lugares exóticos o tener una vida llena de lujos y comodidades. Aunque muchas personas son conscientes de que estos mensajes no representan la realidad y no son necesariamente la clave de la felicidad, todavía pueden sentirse presionados o influenciados por ellos. Esto se debe a que estos mensajes están diseñados para ser atractivos y persuasivos, y a menudo se presentan de una manera que hace que las personas se sientan inseguras o insatisfechas con sus propias vidas. Además, es posible que las personas también se sientan influenciadas por la presión social y la comparación social. Cuando ven a otras personas en las redes sociales, por ejemplo, que parecen tener una vida perfecta y feliz, pueden sentirse inferiores o insatisfechas con sus propias vidas. En resumen, aunque muchas personas son conscientes de que los ideales de felicidad promovidos por los medios de comunicación y la publicidad no son necesariamente realistas, todavía pueden sentirse presionadas o influenciadas por ellos debido a la naturaleza persuasiva y atractiva de los mensajes, así como por la comparación social con los demás. Continuando con esta misma idea, ¿podrías explicarme la evolución de esta presión social y de los medios, pero a través de puntos clave de la historia? La presión social y la influencia de los medios de comunicación en la felicidad de las personas ha evolucionado a lo largo de la historia, y se pueden identificar algunos puntos clave en esta evolución. Siglo XVIII. El surgimiento de la sociedad de consumo. En el siglo XVIII se produjo un cambio significativo en la forma en que las personas consumían bienes y servicios. Con la revolución industrial, los bienes comenzaron a producirse en masa y los mercados se expandieron. La publicidad comenzó a desempeñar un papel importante en el fomento del consumo, y se desarrollaron nuevas formas de publicidad y marketing. Siglo XX. El auge de los medios de comunicación masiva. En el siglo XX, los medios de comunicación masiva, como la televisión y la radio, se convirtieron en una parte integral de la vida cotidiana. Estos medios se convirtieron en una forma importante de difundir información y entretenimiento, y la publicidad comenzó a centrarse en la promoción de estilos de vida y valores, así como en la venta de productos y servicios. Década de 1950. El surgimiento de la cultura del consumidor. En la década de 1950, se produjo un cambio significativo en la forma en que las personas pensaban sobre el consumo y la felicidad. La publicidad comenzó a promover la idea de que la felicidad y el éxito dependían del consumo de productos y servicios, y la cultura del consumidor se convirtió en una fuerza importante en la sociedad. Década de 1980. El auge de la publicidad en las redes sociales. En la década de 1980, las redes sociales comenzaron a surgir, y la publicidad comenzó a centrarse en la creación de una imagen pública y en la construcción de una identidad basada en el consumo de productos y servicios. Los medios de comunicación se convirtieron en una forma importante de difundir esta imagen pública, y la comparación social comenzó a desempeñar un papel importante en la forma en que las personas pensaban sobre sí mismas y su felicidad. Siglo XXI. La influencia de las redes sociales y la tecnología digital. En el siglo XXI, las redes sociales y la tecnología digital se han convertido en una fuerza importante en la sociedad. La publicidad y los mensajes sobre la felicidad se difunden a través de estas plataformas, y la comparación social y la presión para mantener una imagen pública perfecta se han intensificado. Al mismo tiempo, se han desarrollado nuevos enfoques en la psicología positiva y en la promoción de la felicidad basada en valores internos y conexiones sociales auténticas. Tu explicación parte del siglo XVIII en adelante,
teniendo en cuenta la revolución industrial. ¿Qué hay de la humanidad durante los siglos anteriores? ¿Cómo se podría decir que construían su felicidad? Obviamente en términos generales. Es difícil hablar de la humanidad en términos generales, ya que las culturas y las sociedades han sido muy diversas a lo largo de la historia y han tenido diferentes formas de construir la felicidad. Sin embargo, se puede decir que antes de la revolución industrial, las personas en general tenían un estilo de vida más simple y basado en la subsistencia. Las sociedades agrarias y las culturas tradicionales, por ejemplo, se centraban en la producción de alimentos y en la obtención de recursos básicos para la supervivencia. En este contexto, la felicidad se construía en torno a las relaciones sociales, la familia, la religión y el trabajo en comunidad. Las personas encontraban significado y propósito en la vida a través de la conexión con la naturaleza, la comunidad y las tradiciones culturales. En este tipo de sociedades, la felicidad se basaba más en la satisfacción de necesidades básicas y en la relación con el entorno y con los demás, que en la acumulación de bienes materiales o en la búsqueda de placeres hedonistas. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la construcción de la felicidad en estas culturas no era necesariamente un proceso fácil o sin conflictos, y que existían también desigualdades y tensiones sociales y culturales. Una comparación entre estas diferentes etapas históricas, ¿es posible hacer una aproximación a lo que sería una etapa más feliz? Y bueno, obviamente, ¿cuál sería? Es difícil afirmar que haya una época específica en la historia que haya sido más feliz que otras, ya que la felicidad es un concepto subjetivo y la forma en que se construye y experimenta varía según las culturas y los contextos históricos. Sin embargo, se podría argumentar que algunas épocas han tenido condiciones más favorables para la construcción de la felicidad en ciertos aspectos. Por ejemplo, algunas culturas tradicionales que vivían en armonía con la naturaleza y en comunidades cooperativas podrían haber experimentado una mayor sensación de conexión y propósito en la vida. Asimismo, algunas épocas de mayor estabilidad económica y social, como el estado de bienestar en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, podrían haber proporcionado una mayor seguridad y protección social, lo que podría haber influido positivamente en la felicidad de las personas. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que en cualquier época de la historia, han existido desigualdades, conflictos y sufrimiento para ciertos grupos de la población. Por lo tanto, la construcción de la felicidad siempre ha sido un proceso complejo y multidimensional que depende de muchos factores diferentes. Se habla de la conquista de metas y el trabajo manual o la satisfacción del trabajo manual como una buena vía para la obtención de la felicidad, el logro personal. Pero en una sociedad como la actual, ¿qué alternativas podrían surgir? Sobre todo, teniendo en cuenta que como que la tendencia es el aislamiento. Es cierto que la sociedad actual presenta desafíos para la construcción de la felicidad, en parte debido al aumento del aislamiento y la desconexión social que se ha observado en muchas partes del mundo. Sin embargo, existen alternativas y estrategias que pueden ayudar a las personas a construir la felicidad en este contexto. Una de las alternativas es la búsqueda de propósito y significado en la vida, lo que implica encontrar actividades y proyectos que sean significativos y valiosos para uno mismo y para los demás. Esto puede incluir actividades creativas, voluntariado o la exploración de nuevas formas de trabajo y colaboración. Otra alternativa es la búsqueda de la conexión social, que puede incluir tanto el desarrollo de relaciones interpersonales cercanas como la participación en comunidades más amplias y diversas. Esto puede implicar actividades como unirse a grupos de interés o de voluntariado, participar en eventos culturales o comunitarios, o buscar la conexión a través de las redes sociales y las tecnologías de la información y la comunicación. Por último, la práctica de la atención plena y la autocompasión pueden ser también útiles para construir la felicidad en el contexto actual. Estas prácticas implican cultivar la conciencia y la aceptación de las emociones y pensamientos propios, así como la compasión hacia uno mismo y hacia los demás. Esto puede ayudar a las personas a lidiar con el estrés y la ansiedad que pueden surgir en el contexto actual, así como a cultivar una mayor aceptación y gratitud por la vida tal como es.